Quería antes de empezar la palabra desearles a todos un feliz año nuevo. Que el Señor nos dé de su gracia en este año para que podamos seguir caminando juntos en este precioso camino de la fe. Amén. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Dice el versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. El versículo 13 dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Señor, te damos gracias por tu palabra y frente a ella, Señor, reconocemos que necesitamos tu revelación, la revelación de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar juntos y abrir las Escrituras y acercarnos a ella. En el nombre de Jesús. Amén. En el texto de la Escritura de Proverbios, como nosotros sabemos, Proverbios es un libro que habla mucho acerca de la sabiduría. Y la sabiduría en este libro de Proverbios se interpreta como un concepto integral, o sea que abarca todos los aspectos de la vida. Proverbios, estudiado por diferentes estudiosos, algunos de ellos han dicho que Proverbio nos presenta la sabiduría como un conocimiento práctico de las leyes de la vida y del universo basado en la experiencia. De ahí que en Proverbios haya tantas referencias al mundo astrológico o al mundo animal. Recordamos ese versículo que dice, ve a la hormiga, oh perezoso. También en Proverbios se puede ver la sabiduría como una actitud frente a la vida. También como la búsqueda de la autocomprensión en relación con las cosas, con la gente y con el Creador. Estos son aspectos de la sabiduría que nos enseña este libro. También como la sabiduría, como el esfuerzo por ordenar la conducta humana. Si nosotros hablamos de sabiduría y hablamos de esta palabra, tenemos que hacer referencia a que el origen de la palabra sabio, sabiduría, en la mayoría de los casos está relacionado con la inteligencia práctica, con destreza y habilidad, con astucia y con ingenio. También la sabiduría está relacionada con la toma de decisiones. La sabiduría como el resultado del conocimiento y de la experiencia. En Proverbios, la sabiduría tiene que ver no solo con lo singular, con lo que hace a nosotros mismos, a la persona, sino también con lo social y con lo teológico. La sabiduría con la que Dios creó al mundo, se entregó a los hombres, habitó entre ellas y tiene un nombre en Proverbio, y es la ley. Si el hombre no quiere errar, solamente ha de cumplir toda la ley. Sin embargo, en este libro de Proverbios, en este contexto, donde parece que la sabiduría es algo que se puede alcanzar por nuestros actos, por nuestras decisiones, por nuestro bien hacer, porque Proverbio nos habla de este bien hacer, de estas buenas decisiones,
si bien es cierto que, aunque nos presenta esto de esta manera, sin embargo, nosotros por algunos textos de Proverbios, por ejemplo el capítulo 16, versículo de 1 al 3, dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus caminos y encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Vemos que al final Dios está por encima del obrar humano, del hacer del hombre. Lo vemos claramente en este libro. De hecho, lo reafirma, por ejemplo, el capítulo 3, versículo 5, cuando dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, Proverbios valora el esfuerzo y el valor humano en la búsqueda de la sabiduría. Pero llega un momento donde Proverbios presenta la sabiduría como un don. Y es cuando Proverbios dice, este versículo que tanto hemos conocido y que tantas veces leemos en las Escrituras, que dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 al capítulo 9 en Proverbios, Proverbios presenta la sabiduría como una ley de retribución. ¿Qué es una ley de retribución? Es que el hecho de que cada acto tiene una consecuencia inmediata. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, yo recordaba ahora mismo este versículo que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y a veces, ¿no? Pasa que hay niños que han sido instruidos en su camino y se apartan de él, ¿o no? La ley retributiva es decir, si tú haces esto, habrá una consecuencia directa. No significa que yo no he de instruir al niño en su camino, porque la revelación de la sabiduría, que esto es lo que yo quiero que puedan seguirme y yo ser capaz de explicarlo, la revelación de la sabiduría de Dios es una revelación progresiva a través de su palabra. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora en Proverbios, el capítulo 1 al 9, vemos mucho esta ley retributiva. Pero esta ley retributiva, de alguna manera, se cayó por su propio peso en la vida de Job. Job es otro de los libros sapiensales. Proverbios es un libro sapiensal, Job también. Job habla mucho acerca de la sabiduría. Y él era un hombre honesto, y él era un hombre bueno, él había hecho todo bien. Pero un día, esa ley de la retribución cayó por su propio peso. Y dice la palabra del Señor que Job, en un contexto de desolación, y cuando también vinieron sus amigos, que sus amigos apelaron a la ley de la retribución y a decirle, bueno, Job, si esto te ha pasado, es que tú has hecho algo que estaba mal. En esa desolación, y que Job también creía que él era un hombre que había hecho todo bien y por eso en la vida le iba bien, tuvo una experiencia vital que le llevó a encontrarse en un momento de desolación profunda y escribe el capítulo de Job, capítulo 28, que es un capítulo precioso y que es magistral, que me gustaría que lo puedas leer en tu casa porque me parece un pasaje precioso. Pero en ese momento Job expresa y dice, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? Porque no está en lo que él había interpretado que era la sabiduría, pero termina el versículo diciendo, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Pero en el capítulo 42, el versículo 3 y 5, Dios termina arrancándole a Job una confesión. Y él dice, hablé de grandezas que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Te conocía solo de oídas, ahora mis ojos te ven. Porque Job tuvo una revelación de que la sabiduría es el conocimiento de Dios. ¿Amén? Esa revelación que tuvo Job. Pareciera que toda la creencia
sobre la fe que tenía Job basada en obras y en un buen hacer, esa ley retributiva a la que Job creía y que es la revelación que había en este momento en las Escrituras, quedó desarmada y Job constata por sí mismo que la sabiduría consiste en el conocimiento de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que entender que el Antiguo Testamento camina todo en dirección al Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento es como que va abriendo un espectro de revelación mayor para culminar en la revelación sublime que es Jesús. Dios se ha dado a conocer en Jesús. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe gloríese en el Señor. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta revelación de la sabiduría, que en Proverbios había ciertas perspectivas diferentes de la sabiduría, que encontramos la ley retributiva de la sabiduría, pero llega a una mayor revelación y a una mayor revelación y se abren las puertas para que todos aquellos que quieren vivir en sabiduría y que no han podido hacerlo por sus propios actos y por sus propios esfuerzos, encuentren en Cristo que Él se ha hecho sabiduría para nosotros. Amén. Que Él es la sabiduría, que Él es en nosotros la gracia del Señor. Cristo, sabiduría de Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo, poder de Dios, dice Pablo, y sabiduría de Dios. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y por qué, Noemí, leímos estos pasajes? ¿Saben? Porque cuando yo leí este pasaje de Proverbios, en este pasaje de Proverbios es como que hubiese dos señoras que hablasen. El capítulo 9, versículo de 1 al 6, habla, podríamos decir la metáfora, la señora de la sabiduría. Y a partir del versículo 13 habla la señora de la necedad. Nosotros siempre estamos expuestos a oír las voces que se levantan alrededor nuestro. Yo creo que este es un año donde nosotros vamos a oír voces, la voz de la sabiduría y también la voz de la necedad. Y nosotros necesitamos tener discernimiento y revelación por el Espíritu Santo de lo que implica vivir en sabiduría. Usa unas metáforas, cuando habla de la sabiduría, unas metáforas que cuando yo lo leía, entendía que claramente aquí se veía el Evangelio, todo aquello que tiene que ver con el Evangelio. Y sin embargo, a partir del versículo 13, entendía que se revelaba en esta mujer insensata de la necedad todo aquello que no es el Evangelio. Me gustaría que, de una manera muy sencilla, considerar en esta mañana estas dos voces, la voz de la sabiduría y la voz de la necedad. A partir de esta metáfora, de estas dos señoras que proclaman una verdad. Vamos a empezar con la necedad. Desde el versículo 13 dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Esa voz a la que estamos todos expuestos es una voz que procura y quiere generar desencuentros, contiendas, separaciones. La voz de la necedad no aspira al conocimiento ni de Dios ni de su palabra. Es simple, es primaria, no tiene aspiraciones, no sueña, no valora el propósito de su propia vida, vive biológicamente y en todo caso un poco emocionalmente, pero no tiene una vida espiritual. Es alborotadora, es simple
es ignorante. Dice que vive a la puerta de la casa y se relaciona desde lo alto de la ciudad. Es alguien que no asume compromisos reales, no asume relaciones, no interactúa de igual a igual, no se la encuentra dentro de la casa, se la encuentra fuera de la casa. Porque no se abre, no muestra su intimidad, porque se mueve en el ámbito de lo superficial, de lo aparente. Es alguien infranqueable, donde no se puede entrar, es impermeable. El mensaje y la llamada que hace la necedad es que nos tienta y nos provoca a saborear el agua dulce de las aguas hurtadas. Dice, las aguas hurtadas son dulces, las aguas que se roban son dulces. Porque la necedad nos lleva a no valorar lo que tenemos, a pensar que las aguas de otros son mejores. Nos lleva a vivir en permanente comparación con los demás. Nos lleva a prestar oído, mucho oído, a las exposiciones narcisistas de otros y caer en esas redes. Dice también, y el pan comido en oculto es sabroso. Habla de egoísmos, de atesorar solo para mí, de tener una actitud miserable, de saberme mover en lo oculto, de tener espacios reservados a la luz de Cristo. No es consciente que procurar lo suyo, que beber las aguas hurtadas y creer que son más dulces que las suyas, que comer el pan en lo oculto, no le hace más que vivir encorvado sobre sí mismo, provocando una insatisfacción permanente, provocando una sequedad tal que termina, como dice el versículo 18, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Terminan con una muerte espiritual. Eso es lo que provoca la necedad. Eso es lo que provoca la división, el conflicto, la contienda, la falta de aspiración, la falta de conocimiento por la palabra, la falta de tener hambre por conocer a Dios. Eso es lo que provoca vivir mirando a los demás, considerando a los otros, viendo cómo me gustaría a mí beber las aguas dulces del otro. Eso es lo que provoca vivir con áreas de nuestra vida que son ocultas, secretas. Eso es lo que provoca vivir afuera de la puerta, sin permitir que nadie entre, reservándome completamente de los demás. Eso es el resultado de alguien que oye la voz de la necedad. Pero en el capítulo 1, en el versículo 1, tenemos la voz de la sabiduría. Y yo he venido haciendo este desarrollo de Proverbios porque en Proverbios, como hemos visto, vemos pasajes preciosos de la palabra del Señor, pero nos dan un aspecto de la revelación de la sabiduría que no es la revelación completa de la sabiduría. La revelación completa de la sabiduría la tenemos en Cristo Jesús. Y miren qué bonito porque aquí habla de Jesús. Para mí el versículo 1 al 6 habla de Cristo. Dice, la sabiduría edificó su casa. ¿Quién edifica su iglesia? ¿Quién ha levantado casa si no es Cristo? La iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia como familia, la iglesia como templo. Cristo,
que es sabiduría de Dios, proveyó para nosotros reconciliación con el Padre para que pudiésemos participar de la casa. Reconciliación con el Padre y además se hizo nuestro hermano mayor. Y además nos hizo hermanos los unos de los otros para que podamos vivir en comunidad. La sabiduría edificó su casa. Cristo ha edificado su iglesia. Cristo nos ha hecho familia de Dios. En esto hay, hermanos, en esto hay sabiduría. Esto es la revelación de la sabiduría. Cristo mismo y lo que Él hizo por nosotros. Dice, labró sus 7 columnas. Nos habla de Cristo como perfección, como sabiduría de Dios. Nos habla de Dios encarnándose para hacerse Cristo para nosotros. Preparó un sacrificio perfecto. Dice, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Él como un cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Invalidó nuestros sacrificios, nuestros esfuerzos por ser buenos, por hacer las cosas bien, por tomar las mejores decisiones y a veces creyendo que todo iba a ser retributivo y que todo iba a ser, si yo hago las cosas bien, todo me iba a ir bien. Él invalidó nuestros sacrificios. Hizo un sacrificio perfecto para nosotros. Cristo se hizo sacrificio para redimirnos, porque no es por obra, como dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino porque es por fe y es por gracia. Envió a sus criadas, sigue diciendo Proverbios, habló muchas veces, dice Hebreos, y de muchas maneras. En otro tiempo los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos habló por el Hijo, porque el Hijo se hizo mensajero y mensaje para nosotros. El versículo 4 y 16 es un versículo que se repite, es el único versículo común que hay en la sabiduría y en la insensatez. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dice el versículo 4. Y en el versículo 16, que habla la necedad, dice lo mismo. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltas de cordura dijo. A mí me hacía pensar en que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, dice la palabra, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto nos habla de una revelación profunda, hermanos, porque no podíamos nosotros por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio accionar, sino que es la obra preciosa y redentora de Jesús a favor de nosotros. Venid, dice, comed mi pan. Venid, miren qué bonito, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Y el versículo 2 dice, y puso su mesa. Cristo se hizo pan para nosotros. Su palabra es verdadera comida. Yo soy el pan, dijo Jesús, que descendió del cielo. El que come mi pan, mi carne, y bebe mi sangre. Esta es una invitación de Jesús a la comunión. Y yo creo, hermanos, que en este primer domingo de año, si hay algo que Dios nos ha hablado y que nosotros entendemos como visión del Señor para la iglesia y para el desarrollo de la iglesia en este tiempo, es la necesidad que nosotros tenemos de vivir en comunión, de profundizar en relaciones profundas. Es una invitación a la honestidad, es una invitación a la verdad. Que este pueda ser un año, hermanos, en que podamos crecer en amor los unos para con los otros. Que podamos vivir de la misma manera, que se genere en nosotros lo mismo que se genera cuando se pone una mesa. Porque venid, dice, he puesto mesa
y he puesto pan y he puesto vino. ¿Qué genera una mesa? Cuando nosotros estamos en una mesa, miramos de frente al que está en la mesa. Podemos mirarle a los ojos. Si nos sentamos en una mesa, es porque somos capaces de mirarle a los ojos. En una mesa se parte y se comparte. En una mesa, aunque el anfitrión trae el plato, una vez que está puesto sobre la mesa, ya no es de nadie, es de todos. Ese pan se hace un pan nuestro. En una mesa se están todos al mismo nivel. En todo caso, el que sirve, dice la Biblia, que es el mayor. Estar en una mesa significa hablar, significa escuchar, significa bendecir la mesa, significa reír, gozar, compartir. En una mesa tan importante como que haya pan, es que haya con quién compartirlo. Para estar sentados en una mesa, debemos reconciliarnos. Hermanos, el Señor nos llama a vivir en la reconciliación. Yo te animo en el nombre de Jesús a que este sea un año donde tú puedas valorar el hecho profundo de vivir reconciliados. Reconciliados con familiares, reconciliados con amigos, reconciliados con hermanos. En esto consiste la sabiduría de Dios. No consiste en que yo tenga razón. Consiste en dejar que ese pan que ha sido partido y esa copa que ha sido levantada, que Cristo se haga en nosotros sabiduría, santificación, redención, como dice la palabra del Señor, justificación. Que este año pueda ser un año donde nosotros podamos vivir la iglesia como una mesa. Porque, hermanos, la iglesia, la fe del Evangelio, es una mesa. Es una casa. No es un evento. No es una reunión. No es una actividad. No es una liturgia. Es una mesa. Una mesa que nos invita a sentarnos, mirarnos, conocernos. Es una mesa donde tiene espacio todo el mundo. El que llega tarde, el que no está preparado. Es una mesa donde se sientan pecadores y publicanos. ¿En la mesa? ¿En esta mesa? Sí. Porque Cristo, que preside la mesa, ha sido hecho justificación, redención, santificación y sabiduría para todos. Cuando un pecador, cuando alguien que yo sé que está haciendo las cosas mal, se sienta al lado de mi mesa, sea yo quien alcance el plato y no quien lo retire con un comentario, con un gesto, con un acto de juicio, con una mirada. Porque esta mesa la ha puesto Jesús. Y en eso consiste ser sabios. Y en eso consiste la sabiduría. En reconocer que esta mesa la ha puesto Jesús. Y que Él, no nosotros, Él es quien redime del pecado. Él es el que justifica. Él, no yo, es el que santifica. Y Él es sabiduría.
El Evangelio de Jesús es una mesa. Y yo necesito entrar a la casa. La necedad te llamará a vivir a las puertas de la casa, a lo alto de la ciudad, mirando lo que hay alrededor. La sabiduría te invita a entrar a la casa, entrar a la mesa, sentarte, partir el pan, compartir a todos, porque para todos hay lugar en esta mesa. Saben, hermanos, cuando nosotros hemos sido invitados a una mesa, nosotros no somos quienes elegimos a los comensales. Tú vas a una boda, miras la mesa que te toca, te sientas y no eliges quién tienes a tu derecha o a tu izquierda. Eso le toca al Señor de la mesa, al que ha puesto la mesa. A ti te toca saberte privilegiado por ser un convidado a esta mesa y saber que tu valor es el mismo que aquel que tienes sentado a tu lado. Bebed del vino, dice, que yo he mezclado. Jesús levanta la copa y levantando la copa dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para el perdón de pecados. Porque en esa mesa puede haber pecadores y hay pecadores y somos pecadores porque hay una copa que es la sangre del nuevo pacto que ha sido derramada para el perdón de los pecados de todos aquellos. Y allí está la obra de santificación, de justificación, de sabiduría que hace Dios, no nosotros, en nuestras vidas. En esta mesa no hay culpa, no hay condenación. Hay remisión de pecados. Hay espacio para los débiles y los fuertes, para los sanos y para los enfermos, para los decepcionados, también para aquellos que se han decepcionado de Dios, para los frustrados y para los que tienen éxito, para los pobres y para los ricos, para todos. Esta mesa no excluye a nadie, porque es una invitación a la comunión, a la intimidad, a la relación con Jesús. Hermanos, todos y cada uno de nosotros debemos tener una relación viva, real con Jesús. Sin relación no hay vida. Sin relación es religión. Sin relación es religión. Es culto tras culto, actividad, más, menos, las que sean, como lo administre, según encaje en mi vida, pero no hay relación. Es vital. Porque, ¿sabes una cosa? Sin relación, lo religioso se mantiene un tiempo, pero va cayendo poco a poco. Es importante relación, una relación viva con Jesús, una relación real con Jesús, una vida de comunión, de intimidad, de conocer, de saberme pecador, pero saber que hay redención, hay santificación, hay justificación, hay una mesa, hay aceptación. Soy acogido, recibido, alcanzado por la gracia. Y que mi sabiduría no es mi esfuerzo por hacer o alcanzar, porque ya me he dado cuenta que es como la ley, no puedo con ella. Pero es aceptar la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo que me transforma, que me lava, que me perdona, que me limpia, que me da una nueva oportunidad. Los procesos de redención, de santificación, de justificación son distintos. Hay personas que necesitan tiempo, hay personas que necesitan más tiempo, hay personas que se levantan y que caen, hay personas que siguen.
pero acerquémosle siempre el plato a quien está a nuestro lado. Te invito en esta mañana a que podamos entender el Evangelio y la verdadera sabiduría en este año. La voz de la necedad llamará a nuestras puertas. La voz de la necedad está presta. La voz de la necedad siempre está hablando. Pero podamos ser nosotros una iglesia que escucha la voz de la sabiduría, que es Cristo. Amén. Una relación con Cristo inevitablemente me lleva a una relación con el cuerpo de Cristo. No le cortemos la cabeza a Cristo. Hay gente que lo degolla a Cristo. Lo deshuella, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Deshuella, bueno, no sé cómo se dice. Degolla, creo, ¿no? Deshuella. ¿Por qué? Porque dice, yo tengo relación con Cristo. Y con Cristo estoy bien. Pero el cuerpo es otra cosa. Con el cuerpo y con la iglesia me vinculo de otra cosa. La mejor forma que tiene el diablo de desvincularte de Cristo es empezando a desvincularte por el cuerpo. Es muy raro que te desvincule directamente de Cristo. Te va a querer desvincular del cuerpo, haciéndote creer que estás vinculado a la cabeza. Pero Cristo y el cuerpo uno son. Y no se puede tener comunión con Cristo sin tener comunión con el cuerpo. Ni tampoco se puede tener comunión con el cuerpo real si no se tiene comunión con la cabeza. Termina cayendo por su propio peso. Y miren cómo termina el versículo 6. Dice, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Hay una versión que traduce este texto, dejaos de tonterías y vivid. Suena un poco fuerte esta versión, ¿no? Pero es como, no sé, como decir, después de todo lo que ha hecho Cristo, ¿no será que me tengo que dejar de tonterías y vivir? Y nos habla también de andar por el camino de la inteligencia, que significa entender la fe, el Evangelio, la iglesia, no como nosotros lo queremos interpretar, sino como es. La iglesia es una mesa servida, un espacio de comunión, no un evento, no una reunión, no un acontecimiento, no una religión, sino un encuentro en la casa del Padre, sentados a la mesa, siendo participantes todos nosotros del sacrificio de la cruz del Calvario que nos provee redención. Y nuestra sabiduría está en Cristo, que se ha hecho sabiduría, justificación, redención para nosotros. Te animo que en este año podamos crecer en la revelación del Evangelio de Jesús y entender que el Evangelio de Jesús es una mesa servida, donde Él ha puesto la copa de vino, que es su propia sangre, y Él se ha hecho pan para que nosotros participemos de Él. Amén.